Bienvenidos y bienvenidas a www.comoaprendermas.com. En este video tutorial se explicará el concepto de fórmula molecular, empírica y estructural de un compuesto. Para ello se analizará el concepto y algunos ejemplos. Se debe tener en cuenta que desde el punto de vista químico, los compuestos se clasifican en inorgánicos y orgánicos. Los compuestos inorgánicos son los constituidos por la unión entre metales no metales con el hidrógeno y el oxígeno. Y los compuestos orgánicos son los constituidos por la unión o combinación entre el carbono y otros elementos, especialmente con hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En esta parte superior aparece el hipervínculo o etiqueta del video sobre compuestos inorgánicos. Los estamos invitando a que lo visiten. La fórmula molecular de un compuesto indica la clase de átomos y el número de ellos que participan en la formación de la molécula. Veamos el siguiente ejemplo. En el caso de la fórmula molecular del etano, compuesto orgánico, está constituida por carbono e hidrógeno, exactamente por la unión de 2 átomos de carbono con 6 átomos de hidrógeno. La fórmula empírica indica la clase de átomos que conforman un compuesto y la proporción en que se combinan. Observemos en el ejemplo del etano. La fórmula empírica resulta de la simplificación de los subíndices del carbono y del hidrógeno. O sea que esa simplificación es el resultado de dividir por el máximo común divisor, o sea, el mayor número que divide exactamente al 2 y al 6. En este caso, el máximo común divisor es el 2, o sea, que 2 dividido para 2 da 1, obteniendo en la fórmula empírica C1, y al dividir el 6 por el 2 se obtiene el valor de 3, indicando que hay una combinación entre un átomo de carbono por cada 3 átomos de hidrógeno. Se puede representar la fórmula con el subíndice en el caso del carbono 1 o simplemente colocar el símbolo del carbono. Quiere decir que es un átomo de este elemento. La fórmula estructural muestra la clase, el número y la forma en que se unen los diferentes átomos de una molécula. Para el caso del etano, la fórmula estructural sería en la siguiente forma. Los 2 átomos de carbono formando un enlace en donde comparten 2 electrones y cada átomo de carbono unido a 3 átomos de hidrógeno, en donde se comparten 2 electrones en cada enlace. Nótese que el carbono en cada enlace aporta un electrón y cada hidrógeno aporta también un electrón. Esta fórmula estructural se puede representar bien sea en esta forma como estructura de Lewis o también representado en forma de enlaces. Veamos otro ejemplo. El caso del dióxido de carbono o gas carbónico. La fórmula molecular será entonces CO2. Está indicando que está constituida por carbono y oxígeno. Exactamente, un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. La fórmula empírica o mínima resultaría de dividir los subíndices 1 y 2 por el máximo común divisor, que en este caso entre el 1 y el 2 el máximo común divisor sería 1. O sea que 1 dividido por 1 nos daría 1 y 2 dividido por 1 nos daría 2. O sea que cuando la simplificación es por la unidad, la fórmula molecular es exactamente igual a la fórmula mínima o empírica. La fórmula estructural estará entonces constituida por
el carbono formando dos enlaces químicos con un oxígeno y otros dos enlaces químicos con el otro oxígeno. Los oxígenos quedan con 4 electrones de valencia libres, porque de los 6 que tiene, 2 está utilizando para formar los enlaces con el carbono. Esta fórmula estructural del dióxido de carbono o gas carbónico también se puede representar en forma de enlaces. Aquí el carbono, 2 enlaces con el oxígeno y 2 enlaces con este otro oxígeno. Y esta raya está indicando que estos corresponden a 2 electrones de valencia libres y a 2 electrones de valencia libres. Analicemos la fórmula molecular, empírica y estructural de la molécula del compuesto orgánico de la glucosa. La fórmula molecular está constituida por carbono, hidrógeno y oxígeno. Exactamente 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Para deducir la fórmula empírica, se mira que el común divisor entre el 6, el 12 y el 6, o sea, el mayor número que los puede dividir exactamente a estos 3 números es el 6. O sea que si 6 lo dividimos por 6 nos da 1. El 12 dividido por 6 da 2 y el 6 dividido por 6 da 1, quedando entonces la fórmula empírica como C1H2O1. Esto indica que la proporción en que se combina es de un átomo de carbono por cada 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, que se puede representar el carbono y el oxígeno con el subíndice 1 o sin el subíndice, de manera que sea en esta o esta forma puede representarse la fórmula empírica. La fórmula estructural de la glucosa se puede ver en 2 formas distintas. Esta que se llama en forma de esqueleto, o sea que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos y formando enlaces, en este caso 2 enlaces con el oxígeno, enlace sencillo con hidrógeno y todos hasta el carbono número 6 formando enlaces con hidrógenos y grupos OH. También la fórmula estructural de la glucosa se puede representar en forma cíclica o de anillo, en esta estructura hexagonal. Aquí en este vértice estaría el carbono número 1, el número 2, carbono 3, 4, carbono 5 y el carbono 6. Y se aprecia formando enlace del carbono 1 con un oxígeno y el carbono 5 con un oxígeno. Y también se muestran algunos enlaces con los oxígenos. Este link corresponde a una página de donde fueron utilizadas algunas imágenes para este video tutorial. Recuerden continuar visitando a www.comoaprendermas.com. Compartan nuestros videos y suscríbase a nuestro canal. Hasta un próximo tutorial.